Bienvenidos a esta nueva edición del programa El Semáforo. Vamos por el programa número 23. ¿Y qué tenemos hoy en el semáforo? Tenemos un tema que realmente es muy importante por la sencilla razón de que algunas instituciones educativas ya arrancaron con las clases y bueno, y en línea general las públicas estarían empezando este lunes que viene. Entonces el tema es propio al momento y a todas las situaciones que pasan, tanto los niños, los chiquititos, los de jardín, los de primaria, por qué no decir la gente de secundaria también, donde realmente se presentan procesos que lastimosamente ya van afectando un poco la salud de algunos de ellos, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es primer día de clases y todos los procesos que ello acarrea tanto, que puede ser de felicidad como también de frustración. Y para hoy tenemos una nota muy interesante que le hicimos a un colegio que desde mi punto de vista realmente es un colegio del futuro, es un colegio que tiene una visión muy especial sobre lo que es la educación y cómo manejar todo lo que conlleva eso para que un niño pueda llegar de una manera positiva a culminar todo el año lectivo y así también recibirse con buenas notas. Estamos hablando de la señora Teresita Garay. Ella es directora del Colegio San Juan Bautista aquí de Lambaré, que nos va a tocar un poco de ese tema, ese primer día de clase, exámenes, aplazos, y un mensaje muy interesante también para los padres. De la misma manera tenemos la presencia de la magíster María Teresa Galeano. Ella es psicóloga, es una persona que trabaja muchísimo con los adolescentes y también lo que vienen a hacer un poco los problemas escolares, problemas de aprendizaje, porque los chicos de repente no pueden lograr pasar, por ejemplo, una materia X. Entonces ella está ahí explicándonos, contándonos un poco cuáles son los problemas que realmente, qué es lo que le afecta a ellos. Es solamente la enseñanza, tiene que ver la familia, tiene que ver ella como persona o él como persona. Bueno, y acá estamos con este bloque y ya estamos con nuestra terapista familiar, la magíster María Teresa Galeano. María Teresa, gracias por estar nuevamente en el semáforo. Ella gracias, ya es luego Gloria, nuestra psicóloga acá del semáforo. Muchas gracias por la invitación y por acordarse de mí. No. Y empezando el año, ¿verdad? Sí. Con todas las pilas. Y como se dice, empezando el año y yéndonos directamente a nuestro tema, María Teresa, que es el tema del primer día de clase. Como recién les dije, la licenciada María Teresa tiene una experiencia fuertísima en todo lo que es, ya no es licenciada, ahora es magíster, ¿verdad? Sí. Ella tiene una experiencia muy amplia en todo lo que es la terapia familiar y eso significa un trabajo muy fuerte con adolescentes más que nada y con todos los procesos de frustraciones que manejan estos chicos. Y sobre ese punto justamente lo que estamos tratando hoy, María Teresa, el tema del primer día de clase. Ese primer día de clase pues es un día así muy especial para los chicos, pero también hay mucha frustración. Entonces me gustaría preguntarte un poco, desde tu punto de vista psicológico, ¿cuáles serían las principales frustraciones que se presentan ese primer día de clase o esa semana de clase que tienen que considerar tanto los chicos como también los padres? Bueno, yo lo que observo sobre todo en nivel inicial, ¿verdad? Sí. Que los padres muchas veces ponen muchas expectativas en forma sobredimensionada en el chico. Que el chico lo siente, ¿verdad? El chiquitito sí. De 5, 6 o 7 años siente que hay algún cambio, ¿verdad? O porque pasa desde una guardería al colegio o porque pasa del patio chico al patio grande en algunos colegios, ¿verdad? Y siente que hay algo que le está llenando la mochila, ¿verdad? Y esa es la expectativa exagerada de muchas veces de nosotros los padres, que qué tal le va a ir, o sea, qué va a pasar, va a tener un nuevo proceso. Y yo creo que hay que tomarlo con la mayor sencillez y con la mayor, sobre todo yo diría con una tranquilidad, que el chico no se sienta presionado por pasar a un nuevo proceso, ¿verdad?
porque es ahí donde se dan muchas veces los llantos, los berrinches, y como estábamos hablando, ¿verdad? Hay chicos que inclusive todavía tienen procesos que cumplir y ya van, por ejemplo, al jardín. El control de los esfínteres específicamente, ¿verdad? Ese sería el tema de si los chicos ya van solo al baño, ¿verdad? Por un poco así con un término un poco más... Más, claro. Que el control de los esfínteres abarca el hacer pipí solo, o irse al baño y hacer pipí, y hacer caca solito y irse al baño y pedir permiso a la profesora para ir al baño a hacer, ¿verdad? Es importante que los padres le enseñen a los chicos, en ese caso, María Teresa, que pidan permiso para irse al baño, ¿verdad? Porque muchas veces de vergüenza, como sí, son chiquititos. Es muy importante que los padres les enseñemos a que pidan permiso o que además hablar con la profesora en el caso de que el chico sea muy vergonzoso, ¿verdad? Porque hay cada caracteres y personalidades diferentes. Y hay chicos más tímidos, hay otros que van a atropellar de por sí, ya van a salir nomás sin pedir permiso, ¿verdad? Sí, entonces, depende un poco del perfil del niño como para acercarse a la profesora y a conversar y hablar sobre ese tema, ¿verdad? Y después también estábamos conversando, y que eso es muy importante, sobre todo a nivel inicial, que les genera mucha vergüenza a los chicos si es que por alguna no pueden controlar hacerse pipí y se hacen pipí, ¿verdad? Es motivo de burla de otros niños, claro, ¿verdad? Si se hacen en el y pantalón. también ellos se sienten frustrados, Sí. ¿verdad? Se sienten frustrados. Y hay chicos que entran muchas veces, cosa que ahora pasa con mucho menos frecuencia por el estilo de educación que se está más horizontal que vertical, entonces los chicos tienen menos miedo a las profesoras, pero yo recuerdo algunos casos en donde por miedo a la profesora se hacían pipí y después pasaban la vergüenza de ser motivo de burla otra vez de los compañeros o de las compañeras. ¿Y el chupete? Ese es otro tema, ¿verdad? Yo justamente te comentaba, ¿verdad? Que mi hijo mayor dejó el chupete cuando iba a entrar al colegio, ¿verdad? Y ese es todo un proceso que hay que realizar, sobre todo para los chupeteros, ¿verdad? Que siguen con el chupete. Porque sí, además de que sabemos que a nivel bucal genera todas unas deformaciones, ¿verdad? Independientemente eso, sí es un motivo de burla. Y también hay otros chicos que se chupan el dedo. También. Que eso es más complicado, porque el chupete vos le tirás y se fue. Pero dedo, está el chico... El dedo está ahí. Sí, que el dedo, que chupan todavía el dedo, entonces es un desafío no chuparse el dedo y menos frente a los compañeros. Y entonces, ¿cómo se le tendría que preparar a ese chico para ese primer día, entonces, María Teresa? Claro, yo creo que en el caso de un chico que se chupa el dedo, es importante ya hacer un proceso antes de entrar al colegio. Y en el caso de que no pueda superar eso, entonces a lo mejor va a hacer una consulta o ver de qué manera puede ser la forma de encararle para que, cosa que ya no es común, ¿verdad? Estoy hablando de un chico de 5 años que se siga chupando el dedo, ¿verdad? Conste que en la escolarización hoy es mucho más temprana, ¿verdad? Sí, es a partir de los 3 años prácticamente. Lo que pasa es que ese problema, por ejemplo, de que los chicos vayan solo al sanitario, eso es lo que personalmente, ¿verdad? Yo siempre le tuve mucho temor y observo siempre eso también, porque no es que se tenga una celadora ahí en el sanitario ayudándole a los chicos, ¿verdad? Sí. Y muchas veces no son de 3 años, de 4 y de 5 años que tenían todavía el cuidado de los padres, o 6 años, y van al colegio y de la noche a la mañana tienen que irse solos, por ejemplo. Y ese proceso de entrenarles, ¿verdad? De irse al baño, lavarse las manos por una cuestión de higiene y por todas las enfermedades que pueden transmitirse si es que no se lavan las manos, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje que en algunos colegios yo sé que se acompaña y en otros colegios no. Entonces ahí sí los padres tenemos que estar mucho más cerca de los chicos. Y para los que van un poco ya a lo que serían ya para 4º, 5º grado,
¿Cómo se verían las frustraciones en cuanto a lo que hablo un poco también ahí por la parte programática misma del grado, ¿verdad? Ellos se van con una idea y que encuentran en el grado, o de repente se dan cuenta ese primer día de clase, esto a mí me va a resultar difícil. ¿Qué recomendás también al respecto? Mira, yo creo que es muy importante la alianza de nosotros los padres con los profesores, ¿verdad? Bajo cualquier concepto, ¿verdad? En donde en algunos colegios se promueve más y en otros colegios se promueve menos. Pero si en el colegio no se promueve, que nosotros vayamos lo mismo, acercarnos al profesor, ¿verdad? Si es que estamos ya visualizando alguna dificultad. Por decirte, generalmente en cuarto grado la matemática se vuelve más abstracta, ¿verdad? Y entonces hay más aplazo o hay más frustraciones, ¿verdad? Hasta tercer grado no hay todavía abstracciones, ¿verdad? En cuarto empiezan ciertas ya dificultades más complejas. Entonces ahí donde se empiezan a notar o problemas de aprendizaje, ¿verdad? O problemas de comprensión del chico en ciertas materias que requieren ya más abstracción, ¿verdad? Más abstracción implica procesos madurativos neurológicos en donde el chico tiene que poner en funcionamiento más neuronas que a lo mejor que antes. De ahí entonces que ese tercer grado es clave entonces en los chicos, porque dependiendo de eso vos podés amarlo o no amar lo abstracto, ¿verdad? Sería. Sí, yo creo que como está sobre todo planteado el programa, el tercer grado pasar del tercero al cuarto es fundamental, porque en cuarto empiezan las divisiones, empiezan las multiplicaciones y empiezan ya ahora a dar lo que son problemas. Se está enfocando mucho al tema en la matemática a los problemas, ¿verdad? Los problemas que implican razonamiento. Se está aplicando mucho eso como método de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Y entonces hablamos de esos procesos para los más chiquitos, ¿verdad? Entonces para los más grandes, ¿cuáles serían las frustraciones que se encontraría, por ejemplo, padre de cuarto, quinto, sexto grado? ¿Cuáles serían esos para ese primer día de clase, o es más alegría que frustración lo que hay? Mira, yo suelo ver que los chicos quieren ya, más que empezar las clases, encontrarse con sus compañeros en el colegio, ¿verdad? Algunas excepciones que a lo mejor pasaron mal el año anterior no quieren empezar las clases por una cuestión, o porque no pasaron bien, o vamos a decir, o por un proceso psicológico, le hace un bullying de los compañeros, ¿verdad? A eso quería llegar, sí. O porque le fue muy mal el año lectivo a nivel académico. Entonces empezar el año implica otra vez enfrentarse a otra situación de estrés que no se desconectó todavía de esa situación o que está expectante. Y ese es un punto muy importante que me gustaría también hablar, porque hay veces que los chicos, como bien dijiste, ¿verdad?, manejan un proceso bastante estresante durante todo el año y pasaron apenas, de repente se quedaron en febrero y tienen que volver al colegio. Tienen que volver a iniciar otra vez a lo mejor les gustan 5, 6 o 10 materias, ¿verdad?, pero el resto no les gusta. Entonces, empezar de nuevo, y específicamente sobre eso, ¿hay algún, se te anota dentro del grado como que sos la persona que no pasa luego de grado, o los chicos olvidan rápidamente todas esas situaciones? No, vos sabés que lo que estás diciendo es muy interesante, porque generalmente los chicos ya empiezan a registrar y a poner ciertos rótulos. ¿Verdad? El famoso rótulo, ese ¿verdad? No sirve luego, ese siempre es aplaza. Sí. No entiende luego, no hace la tarea. Y después también, cuando pasan a secundaria, los rótulos pasan a tener los profesores. Esa profesora de matemática es exigente,
con esa luego no se pasa, esa profesora de química luego no enseña bien. Empiezan a ver los rótulos y los tabúes, sí, ¿verdad? Se empiezan a crear los tabúes con respecto a diferentes materias, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Pero yo creo que en la primaria se da más rótulos a los chicos, ¿verdad? Hasta el sexto grado. Cuando pasan al séptimo, tercero de la media, ¿verdad? Séptimo, octavo, noveno, como se vuelve, cada materia tiene un profesor, la dinámica es diferente, entonces se vuelve más compleja también el manejo del estrés de cada materia con un profesor diferente. Y eso hace que de alguna manera los chicos entren con ciertas expectativas o ciertas defensas que son comentados por los chicos de los años superiores, ¿verdad? Que ella le dice, mira, en matemática está fulana, en castellano está mengana, o en guaraní está tal profesor, y así van pasando la voz, ¿verdad? De cómo es más o menos el año lectivo según los profesores. Ya, y ese rótulo entonces es una cosa que de alguna manera marca, entonces tanto los profesores como los padres tienen que estar muy atentas a esas situaciones sí, sobre todo en el inicio de clase, que yo creo que en una semana, 15 días, algo ya ha de detectar el profesor, ¿verdad? Sí, algo ya ha de detectar, y es importante que nosotros también estemos a disposición de los profesores, ¿verdad? Yo escucho mucho que en algunas quejas que no, hay colegios lo que nunca le llaman a los padres, hay colegios que le llaman demasiado, ¿verdad? Escucho quejas de ambos extremos, ¿verdad? Pero yo creo que está en nosotros como padres ver si tienen alguna dificultad ya desde el inicio de los primeros días de clase, o si hay algún mal comportamiento, como para ir redireccionando esa situación y que el año no se vaya complejizando. Claro, muy interesante lo que nos comenta aquí la magíster María Teresa Galeano, y importante registrar esto, ¿verdad? Si de repente los chicos que son buenos y mejores alumnos, bueno, ellos están bien y inician las clases y todo es espectacular, pero para los chicos que de alguna manera no están en esa situación, están en una situación un poquito más desventajosa, diría yo, ¿verdad? Los padres tienen que acercarse, así como dijo acá la psicóloga, acercarse al colegio y de alguna manera plantear un poco esas situaciones, porque vos ya venís con el rótulo del año pasado y no sería bueno que ese chico vuelva a pasar todo ese proceso. En primer lugar, porque no es justo, porque no es sano, y en segundo lugar, porque ni siquiera cree, porque eso está en contra de lo que te dice tu propio Dios, ¿verdad? Así que cada uno tiene sus creencias, pero Dios te dice que tenemos que vivir en fe, y también tenemos que querernos entre hermanos, y hablar entre hermanos significa quererse entre compañeros. Vamos a un pequeño corte y volvemos con los adolescentes. Bueno, y ahora estamos volviendo con nuestra magíster, la psicóloga María Teresa Galeano, un tema muy importante que se está tratando, que es el tema de los adolescentes, y algo que yo acabo de mencionar, que es un poco esa vida de cristianos, esa vida de pensar un poco de que no es que nosotros podemos hacer lo que queremos también en esta vida, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos guía. No se olvide que estamos en Semana Santa, que entramos, hoy es miércoles de ceniza, que empezamos la cuaresma, y tomemos un poco esto como no digo, ¿verdad?, como una misión, pero Dios te dice que no es que tenés que pensar nomás que tenés que hacer las cosas buenas, tenés que poner también el cuerpo, y significa mover un poco también el esqueleto y llegar un poco hasta donde tenés que llegar por los hijos y por los padres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no solamente pensar en lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo, yo creo que hay una línea que es clave en la vida de todo ser humano, que es la adolescencia. Por eso queremos hablar un poco acá con nuestra psicóloga, ¿verdad?, con relación a eso, cómo asumen los jóvenes ese desafío de la secundaria, y donde se encuentran algunos problemas también bastante fuertes, que son los trastornos alimenticios, el bullying, etcétera, etcétera, que ella un poco nos va a hablar. Eso sería la primera pregunta, María Teresa, de cómo llegan los chicos a ese inicio de clase, y sus expectativas también con relación a ese año lectivo que les toca vivir. Sí, yo creo que en primer lugar el preadolescente o casi adolescente de séptimo grado, vamos a decir, ¿verdad?
y está ya el adolescente con más terminal, que es ya el de tercero de la media. Sí. Pero el que inicia el tercer ciclo, que antes le llamábamos todo secundaria, que hoy es el tercer ciclo. Sería el tercer ciclo de curso, primaria, el primer curso de secundaria para nosotros, sí. ¿verdad? Ese chico, yo lo que suelo observar es que en general en la mayoría de los colegios hay más aplazos en séptimo. Primero porque hay un cambio de la escala, ¿verdad? La escala aumenta. Y también porque el chico entra con más miedo por la cantidad de materias que tiene y a veces no le da la capacidad o los tiempos para organizarse antes que nada con la cantidad de tareas que le dan los diferentes profesores. Sí, sería aumento de dificultades, ¿verdad? Sí, aumentan las dificultades y también tiene que tener más capacidad de organización de su tiempo, ¿verdad? Para poder distribuir y poder realizar las tareas, poder realizar los trabajos prácticos, los trabajos en conjunto que dan los profesores. Sí. Y por otro lado tenemos chicos que están creciendo, que están teniendo cambios hormonales muy fuertes, las chicas con más razón, ¿verdad? Y entonces hay muchas nenas que, por ejemplo, pasan a séptimo y empiezan a menstruar, si es que ya no lo hicieron en sexto grado, ¿verdad? Ahora la menstruación se está adelantando bastante. Y muchas veces eso implica un cambio en el cuerpo, ¿verdad? Aumento de las caderas, aumento de las mamas, ¿verdad? Que hace que de repente de verle a una nena más nena, le ves más mujer, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa con los varones. Le vemos más chicos y de repente le vemos más grandes, más desarrollados. Y tenemos el desarrollo físico, que está acompañado por el desarrollo psicosexual también, ¿verdad? En donde empiezan los primeros noviecitos o noviecitas, tal vez un poco más serios que en la primaria, ¿verdad? Y otro desafío que tienen es el tema de socializar con los otros cursos y también entrar en una etapa en donde puedan equilibrar el estudio con la cantidad de ofertas de actividades que se van a dar en los colegios, que es lo que nos pasa a veces con los adolescentes, ¿verdad, María Gloria? Así o sea, mismo. Tienen 8.000 intercolegiales, tienen 8.000 actividades extras que otro tipo de actividades, y entonces es el equilibrio entre el estudio y esas actividades extras. Es un poco el desafío más grande cuando empieza la secundaria. No solamente para ellos, sino también para los padres. Sí, también. Y los padres en ese caso, así en forma específica, María Teresa, ¿qué le recomendás vos a los padres con relación a ese... yo no estudié todo o tengo cosas que estudiar, pero yo tengo un 15. ¿Le dejan salir? ¿No le dejan salir? ¿Hay que ser exigente? ¿No hay que ser exigente? ¿Qué recomendás en ese caso? Porque tocamos un punto muy importante, que es el tema de la cantidad de actividades que tienen los chicos y no tienen tiempo de estudiar y quieren hacer de todo. Sí. Yo lo primero que me plantearía es cuál es el perfil de mi hijo, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil? Él venía siendo un perfil estudioso, con buenas notas. Bueno, yo por lo menos soy de la teoría de que no tenemos que dejar que se vayan perdiendo en esas actividades. Sí. Y dejen de lado el estudio, ¿verdad? Ahora, si de hecho yo sé que a mi hijo le costaba estudiar, bueno, tengo que ayudarle de alguna manera a organizarse para que el estudio no sea después una herramienta de frustración porque se llenó de actividades. Está en la selección de fútbol, de handball, de vóley, y se va a 10.000 intercolegiales que hay, ¿verdad? Por decir intercolegiales, porque hay muchas otras actividades también. Están los 15 también. Están los 15, cuando pasan de octavo a noveno de primero, ¿verdad? Sí. Y entonces, y también yo lo que observo es que en esa etapa hay mayor distracción, de hecho, ¿verdad? O sea, no es una cuestión porque tienen tantas
oportunidades que están más distraídos de por sí. Entonces, yo creo que todavía es momento de acompañarles en algunas cosas o de estar encima para que no se dispersen y después se sientan frustrados porque no trajeron o porque no rindieron como esperaban rendir. Y los aplazos, María Teresa, ¿vos cómo le ves a ese tema de los aplazos a los chicos? Porque yo estoy viendo mucho el tema de me quedo en febrero, después me quedo en febrero y me vuelvo a quedar en marzo. Así que de repente vos hablas así con un grupo de padres y siempre en tu grupo hay 2 o 3 personas que sus hijos no pudieron, como se dice, superar esas competencias a nivel de materia, a nivel educativa, ¿verdad? Y por un lado te da rabia y después te enterás lo que hay un grupo grande que se aplaza. En ese caso, ¿cómo ves vos el tema de los aplazos, María Teresa? Como para que los padres también se vayan preparando, porque saben que sus hijos, si no toman las medidas correspondientes, van a llegar a marzo los chicos. Así nomás es de sencillo. Bueno, y ahí yo veo, como creo que te había dicho, tenemos 2 posibilidades. El chico que fue bajando su nota a lo largo del año, ¿verdad? Y que de repente nos da una sorpresa porque terminó el segundo semestre y encontramos una cantidad de aplazos, ¿verdad? Que ese chico sí puede corresponder más a una dispersión, a una falta de concentración o de organización en el estudio. Y por otro lado tenemos el chico que sí venía aplazándose a lo largo del año y que a lo mejor nosotros los padres no tomamos las medidas correspondientes. ¿Y el colegio? Y ahí está el otro lado de la moneda, que es lo que yo digo, la alianza padre-colegio, ¿verdad? Cuando nosotros ya observamos que el chico viene aplazándose, es importante acercarse al colegio y hacer una alianza con el colegio de tú a tú, ¿verdad? Es decir, que te vayan informando, que nos vayan informando cada vez que ven algún tipo de retroceso en el chico, ¿verdad? Porque es la única manera que tenemos también de poder apuntalarle. Pero para mí, a mí me queda claro un tema, ¿verdad? Que el colegio es el primer foco, es decir, que es el primer, como se dice, los primeros lentes que identifican cuando un chico está con un problema. Cuando hay alguna dificultad, es el primero que identifica, ¿verdad? Yo pregunto, así como vimos en la nota, a mí me pareció muy interesante lo que comentó la directora con relación al punto, ¿verdad? Porque justamente la pregunta, mejor dicho, es ¿hasta dónde va la responsabilidad del colegio? Porque yo me voy y le dejo a mi hija a las 8 de la mañana o a mi hijo a las 8 de la mañana y yo le retiro a una hora X, algunos hacen hasta las 2, hasta las 11, otros salen a las 4. Están todo el tiempo en el colegio, entonces yo me voy y deposito mi joya ahí adentro, ¿verdad? Entonces lo que espero es que ella trate de pasar de la mejor manera con el menor proceso frustrativo posible y pueda aprender, así que lo más que pueda en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo veo que mi hija o mi hijo no está pudiendo superar una dificultad? El colegio, ¿qué grado de responsabilidad tendría ahí el colegio? Porque yo padre recién le veo a la tardecita, o yo padre y normalmente a la tardecita, porque los padres trabajan mañana y tarde, y recién a la tarde pueden estar, a la noche pueden estar con el colegio, con el chico, y vos estás viendo con el chico, ya está cansado, vos estás cansada, ya estás con los nervios de punta, una cosita no sumó bien, algo no multiplicó bien, o se le manchó y vos ya le estás retando 10 veces más de lo que le tendría que estar retando, o lo que tendrías que estar a lo mejor conversando con tu hijo, y sin embargo te estás peleando con tu hijo, ¿verdad? Entonces el colegio, yo pregunto, ¿qué grado de responsabilidad o cuál el porcentaje que él tiene el colegio tiene en ese resultado? Y ahí yo te voy a dar una respuesta bastante contundente. Yo creo que hay colegios que sí tienen la capacidad comunicativa para hacerle llegar a los padres el mensaje de que su hijo está con dificultades de aprendizaje o está con dificultades simplemente de falta de apoyo escolar o lo que sea. Y hay otros colegios en donde yo he visto que a última hora mandan una nota a los padres cuando ya realmente prácticamente se está terminando el semestre, ¿verdad?
Entonces también hay hoy con la cantidad de facilidades que tenemos de mail, de internet, ¿verdad? Yo creo que deberíamos utilizar esas redes, ya que todos estamos comunicados con eso, para saber un poco en qué proceso están nuestros hijos. Y hay colegios que contundentemente sí dan ese apoyo o ese feedback a los padres, y hay colegios que son muy lentos en dar ese feedback. Y es ahí donde muchas veces nosotros los padres nos perdemos y nos enteramos tarde ya de las dificultades. En el caso, de la misma manera, lastimosamente nuestro tiempo es tan corto, este tema es tan interesante, pero como para ir cerrando nomás, te querría preguntar yo, con relación a los colegios públicos, entiendo que ese es el mismo proceso. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para los padres con relación a este primer día de clase o esta primera semana de clase, que puede ser algo que marca, a un chico le puede marcar para todo el año? Sí, yo diría que una de las cosas importantes que yo inclusive me estuve planteando como mamá, ¿verdad?, es acompañarle bastante estas primeras 2 semanas de clases, ¿verdad? Preguntarles cómo están. De hecho, tenemos que involucrarnos, sobre todo cuando están en secundaria, porque traen la lista de útiles por cada profesor, ya no hay más la lista de útiles general, ¿verdad? Entonces eso hace que uno se involucre y que vaya viendo un poco cómo va. Y también ir hablando con nuestro hijo, nuestra hija, sobre cómo está llevando el colegio. Para los chicos que tuvieron el año pasado problema de bullying, ¿algún consejito? Sí, yo diría problemas alimenticios. Yo diría, bueno, si tuvieron cualquiera de las dos situaciones, yo creo que es muy importante que el chico o la niña, ¿verdad?, los padres se acerquen a la profesora y le pongan en antecedente la situación, porque muchas veces creemos que el colegio le pasa la información, y puede ser que sí lo hayan hecho o puede ser que no lo hayan hecho, y nosotros damos por supuesto una situación. En cambio es diferente cuando nos acercamos a la profesora, la misma actitud de la profesora guía en este caso cambia, porque nosotros estamos demostrando interés por esa situación. Entonces, la actitud de la profesora cambia y podemos tener un buen trabajo de equipo con esa profesora guía que va a acompañar a nuestro hijo, a nuestra hija todo el año. Así mismo, bueno, como habrán visto, habrán escuchado, muy interesante el programa de hoy, pero no quiero irme antes de agradecerte, María Teresa, por acompañarnos, y bueno, comprometerte también a que en cualquier momento vamos a estar invitándote otra vez, porque el tema del bullying, los problemas alimenticios, los trastornos que se presentan dentro de lo que es el aprendizaje, eso va a estar siempre, y bueno, el semáforo está de alguna manera también para acompañarle a los padres a tratar de entender un poco todas esas situaciones, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes son nuestro futuro y es un tesoro que tenemos que cuidar muchísimo. No se olviden que hoy empieza la Cuaresma. Les deseo muchísima suerte a todos los niños que arrancaron ya las clases, y a los que van a arrancar el lunes, que tengan un hermoso primer día de clase, y bueno, nos vemos el próximo jueves.